Buenas noches, mi nombre es Wilson Tejada. En este momento voy a presentar el diseño del sistema de control del validador de frecuencia. Esta es mi cédula. Primero voy a empezar como a mostrarles lo que fue la parte teórica para luego terminar con la parte práctica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de los parámetros del diseño del sistema de control del conversor DC, un sistema SPWM. A nosotros nos dan unos parámetros y son a partir de ellos por los que tenemos que realizar unos cálculos matemáticos, unas memorias, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que despegar como una fórmula que es la del índice de modulación de frecuencia. Acá tenemos la fórmula, ¿cierto? Tenemos que empezar como a despegar la fórmula. Como acá nos dan unos valores, entonces ya tenemos que empezar como a reemplazar esos valores. Por ejemplo, la modulación de frecuencia que nos dan a nosotros es de 17 MF. Y también nos dicen, tenemos que encontrar o hallar la frecuencia de control, que es de 50 Hz. Haciendo esa multiplicación nos da una frecuencia triangular de 850 Hz. De la misma manera tenemos que hallar como el voltaje de control. Entonces el voltaje de control empezamos como a descomponer la fórmula de modulación de amplitud. Aquí vemos que el voltaje de control está dividido sobre el voltaje triangular, ¿cierto? Como ya conocemos uno de los valores, que los tenemos aquí en la tabla, entonces simplemente reemplazar el, la modulación de amplitud por el voltaje triangular. Entonces el voltaje de control va a ser igual a 0.85 por 4.5 voltios y eso nos va a dar un voltaje de control de 3.82 voltios. Ya en esta tabla encontramos pues ya los resultados desarrollados con las fórmulas que mencionamos anteriormente. Ya sabemos que el índice de modulación de amplitud es de 0.85, el índice de modulación de frecuencia es de 17, el voltaje pico de la señal triangular. Cada estudiante debe escoger un valor. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con el 4.5 voltios. El voltaje pico de la señal de control es de 3.82, que fue lo que nos dio arriba como resultado. Una frecuencia de control de 50 Hz, esa la vamos a ver más adelante, y una frecuencia triangular de 850 Hz. Entonces el otro punto nos dice que tenemos que diseñar un control de conversor de DCAC, o sea, un sistema SPWM. Entonces aquí tenemos que presentar pues como los pantallazos de ese sistema, tenemos que mostrar también la fecha y la hora en la cual desarrollamos ese circuito y tenemos que añadir unas evidencias de los valores de los voltajes de la señal de control y la triangular o la portadora sobre lo que ya hemos encontrado. El diseño que tengo yo sobre el circuito es este. Ahí no sé si se alcanza a ver bien. Es este, pues ahorita en la simulación lo podemos ver. Entonces la figura 1 yo la detallo como el diseño del circuito de control del conversor de CAC, o sea, el sistema SPWM. Ahora vienen los valores de amplitud y de frecuencia en el diseño del circuito. Esos valores, pues uno simplemente aquí cuando está empezando a hacer el diseño en, en el del circuito, en esta señal seno, entonces básicamente vamos a agregar los 4.5 voltios que yo seleccioné para trabajar con los 50 hercios de frecuencia, que como lo mencioné anteriormente, están en la tabla número 2. Ahora tenemos el generador de señales. El generador de señales, básicamente allí vamos a tener una frecuencia de 850, que igual la tenemos en la tabla, con esa es con la que vamos a trabajar, y una amplitud pico a pico de 9 voltios.
que tener en cuenta que esta amplitud pico a pico es el doble de lo que yo seleccioné para trabajar. Para que sea voltaje pico a pico, tiene que ser por 2, 4.5. O sea, sumar 4.5 más 4.5, que eso me daría 9 voltios. Entonces, eso es a tener en cuenta, que el generador de señales lo trabajamos con una frecuencia de 80 hercios y también con una amplitud o un voltaje pico de 9 voltios. Ahora vamos a hacer el análisis de las señales de entrada, el control y la portadora, y la señal de salida, que es el SPWM. Entonces, en esta imagen tenemos las entradas en el osciloscopio, ¿sí? Entonces tenemos tres canales habilitados, el A, el B y el C, donde el canal A es la onda seno, ¿sí? El canal B viene a ser la señal invertida y el canal, perdón, el canal B es la señal invertida y el canal C es la señal triangular. Entonces, aquí partimos desde una señal seno, que viene a ser esta, de 4.5 voltios, una señal senoidal desfasada, y a su vez una señal triangular. La señal desfasada es esta, la inversa, y la señal triangular que tenemos aquí. Fíjese bien que las señales están por el rango de los 4.5 voltios, que fue lo que seleccioné para trabajar. Ahora tenemos aquí la señal de salida, el SPWM, ¿sí? Que básicamente es la señal que se obtiene a la salida del diferenciador. Acá arriba está el diferenciador, en el circuito se mostró. Este es el diferenciador. Ahorita en la simulación se puede observar mejor. Listo. También tenemos los comparadores, el comparador A y el comparador B, que el voltaje que nos da es de 9.3 voltios. Entonces, esas señales de los comparadores A y B son los canales A y B, como se puede visualizar aquí. Yo los únicos que tengo habilitados son estos dos canales. Y aquí los comparadores realizan la función de comparar las señales. El comparador del canal A compara la señal seno con la triangular y el comparador del canal B compara la señal seno invertida o desfasada con la triangular obtenida. Así dos señales son las que se obtienen. Entonces esta es como la parte teórica sobre el montaje del circuito. Ahora miremos la parte ya que es como la práctica. Entonces tenemos un circuito con un inversor, dos comparadores. También tenemos aquí el diferenciador, que es este. Cada uno tiene su osciloscopio como para poder revisar bien las señales. Entonces aquí tenemos unas fuentes de 10 voltios y de menos 10 voltios y la onda seno. Voy a parar la simulación como para poder visualizar bien lo que ahorita mostré en la parte teórica. Entonces, fijémonos que aquí la amplitud que manejo es la de 4.5 voltios, pero realmente, como el voltaje pico a pico va a ser de 9, como está en la parte teórica. Enseguida que simulemos, vamos a ver ese voltaje pico a pico en 9 voltios. Y los 50 hercios también que nos mostraba en las tablas que manejamos anteriormente en la parte teórica. Aquí tenemos un generador de señales, ¿cierto? Como les dije, los osciloscopios. Vamos a simular. Y vamos a empezar a sacar los osciloscopios. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí el generador de señales
se puede evidenciar que está trabajando a una frecuencia de 850 Hz. Y aquí la amplitud pico a pico, el voltaje pico a pico, yo lo estoy trabajando a 4.5 voltios, pero como es el doble, entonces vendría a ser 9 voltios, eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, estas ya son las entradas, ¿sí? El seno de A, la señal invertida y la señal triangular. Estas fueron las capturas pues que están en el trabajo. Aquí se demora un poquitico en salir la gráfica del comparador y el SPWM. Un momentico. Aquí ya las podemos ver, o sea, los canales A y B, que son los que están habilitados para los comparadores A y comparadores B. Las gráficas con sus valores de voltaje ya están pues en el trabajo teórico. Y este es el SPWM, o sea, la salida. De igual manera, pues aquí se alcanzó a ver la señal, cómo estaba. Bueno, aquí tuve un pequeño problema con la batería, entonces continuemos. Ya como estaba mencionando, esta es la señal del SPWM, o sea, la salida, y se puede ver el voltaje que esta maneja. Listo. Esto era como todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su colaboración. Que estén muy bien.